Hoy abordaremos el tema de la novela posterior a la Guerra Civil Española, a modo un poco, digamos, de resumen. Y en este caso, como siempre partimos y les pido que en clase hagan, debemos justificar el contexto. Es exactamente el mismo que cuando trabajamos el teatro de posguerra. Si bien es cierto la Guerra Civil en España supuso un empobrecimiento de la vida cultural española, nosotros debemos tener en cuenta que la censura, la falta de libertad de expresión, los tabúes morales y políticos, junto con el exilio de muchos de esos escritores, contribuyeron a la degradación del ambiente cultural. Autores como Francisco Ayala o Ramón J. Sender, que escriben Muertes de perro y Requiem por un campesino español, pues tuvieron, dadas esta situación, que publicar su obra en el extranjero. Pero también debemos añadir a esto el llamado exilio interior, pues porque el aislamiento de España con respecto al mundo político y cultural europeo, junto con esa exaltación maniquea de los literatos adeptos al régimen, como García Serrano, pues lo que hacen es condicionar la novela de posguerra. También debemos tener muy presente que la novela del 98 ya estaba agotada y que la mayor parte de los narradores, en este caso lo que hicieron fue recurrir a la tradición realista española, por un lado con la intención de reconstruir y de relanzar la novela. Y es aquí donde destacamos autores como Camilo José Cela, Carmen Laforet, Miguel Delibes o el propio Gonzalo Torrente Ballester, quienes evolucionan a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y que serán además modelo para generaciones posteriores. Si les comenté en clase que a la hora de analizar la novela debemos siempre centrarnos en décadas, en cuanto a la década de los años 40 y hasta los 50, Camilo José Cela y Carmen Laforet son quienes inauguran una corriente denominada tremendista, aun a pesar de que a Camilo José Cela, que fue quien en este caso se hizo cargo de la publicación de la familia Pascual Duarte, y que, aunque a él no le gustó mucho el que hubiesen acuñado su obra bajo el concepto de tremendismo, sí justifican efectivamente el concepto de tremendismo en tanto y cuanto los seres marginados reflejan ese malestar dominante. Los protagonistas, en este caso concreto, generalmente individuales, son los que aparecen como seres marginados. Igual ocurre con Nada de Carmen Laforet, porque tanto la obra de la familia Pascual Duarte como la de Carmen Laforet hace que predomine un enfoque existencial producto efectivamente de las consecuencias de esa posguerra en España. Por un lado, la obra de Cela lo que hace es ilustrar una concepción del hombre. Pascual Duarte es una criatura arrastrada por la doble presión de la herencia y del propio medio social. Es un infeliz que no tiene otro remedio más que ser una y otra vez un criminal. Por su parte, en Nada, la obra de Carmen Laforet es la historia de una muchacha, Andrea, que se ha ido a estudiar a Barcelona, donde vive con sus familiares en un ambiente sórdido de mezquindad, de histeria, de ilusiones fracasadas, de vacío. Y por primera vez tras la guerra, la realidad contemporánea, lo cotidiano, quedaba recogida de una manera implacable. Esa preocupación existencial también está muy presente en la primera obra que escribe Miguel Delibes, La sombra de cipreses alargada. Tras el año 1952, con la entrada de España en la ONU, la censura se fue flexibilizando, excepto en temas relacionados con la política y con la sexualidad. Y lo que hizo en este caso es que el mundo literario se hubiera visto enriquecido con traducciones de novelistas hispanoamericanos o americanos o italianos, pues en el caso de los americanos como John Dos Passos o Ernest Hemingway o Faulkner, y de los italianos como Pavese o Moravia. Y junto a ello también es verdad que vuelve a despegar el hecho de que las editoriales despegan y además despliegan todas aquellas posibilidades para que las obras puedan ser publicadas, sobre todo dos editoriales, Seix Barral y Destino. Con ello surge así un nuevo tipo de novela mucho más humana y con un contenido mucho más social. Una novela, en definitiva, comprometida, en la que los autores realizan una denuncia social, aunque eso sí de una manera leve. Y es ese el rasgo característico de la novela de los años 50-60. Si decíamos que en la de los 40-50 es una novela claramente existencial, aunque de corte tremendista con la publicación de aquellas dos obras a las que antes nos referimos, La familia de Pascual Duarte y Nada, en la década de los 50 es una novela de corte social, en el que el realismo social es, digamos, característica, como les decía antes, clara. El estilo es sobrio y la técnica es objetivista. De hecho, en ese sentido destaco que es influencia directa del neorrealismo cinematográfico y se incrementa la presencia de los diálogos, que lo que hacen es reflejar, en consecuencia también, es el lenguaje popular. No debemos obviar que son autores en esta década los que nacen en la guerra
y que militan muchos de ellos en la izquierda más clandestina, como el caso de Fernández Santos, o de Ana María Matute, o de Rafael Sánchez Ferlosio, o de Juan Goytisolo, o de Ignacio Aldecoa, y que no son del gusto del gran público, porque de hecho la censura los ignoró, aunque en este caso concreto los ignoró por inofensivos. En esta línea hay que destacar sobre todo una obra, El Jarama de Sánchez Ferlosio y Fin de fiesta de Goytisolo. Sin embargo, si en la década de los años 50 hay una obra que inaugura el que nosotros conocemos como realismo social, de ahí que definamos una novela de corte social en esa década, es precisamente La colmena de Camilo José Cela. En el año 1946 la censura la rechazó y de hecho tuvo que ser publicada en Buenos Aires en el año 1951. Y es una auténtica obra maestra porque marca el inicio de una nueva etapa en la narrativa española. En cuanto a su construcción, destacar que es novedosa y muy arriesgada porque hay casi 350 personajes, que esto también es característico de la novela de esta década de los años 50, pues porque si en los años 40 el protagonista es individual, en los años 50 es la colectividad, y de hecho en este caso el auténtico protagonista de la novela es el Madrid de la época, también destaca no solo por esa presencia brutal de personajes, sino porque hay muchos saltos en el tiempo, analepsis, prolepsis temporales, pero sobre todo digresiones en ese sentido temporales y secuencias simultáneas, que es lo que se conoce como técnica caleidoscópica, que justifican que no haya un orden cronológico. Es decir, por primera vez se rompe con aquella introducción, presentación, nudo y desenlace o un final en una novela para, pues eso, romper en ese sentido toda la que se supone podría ser cohesión estructural. De hecho, esa cohesión estructural viene dada por la interrelación entre los personajes. Hay lazos familiares, lugares de encuentro, reuniones, amistades, y esto organiza el aparente caos del Madrid de posguerra. Y de hecho, en la novela de La colmena sobreviven los personajes en un día a día gris y difícil, pero sin embargo no es todo desesperación, hay también ternura y lirismo. Y aunque antes, si bien les dije que el protagonista principal suele ser ese Madrid de la época, entendido como personaje, digamos, plural, no dejamos de ver cómo nuestro autor, Camilo José Cela, pone, si cuadra un matiz, digamos, afectivo y cariñoso hacia uno de los personajes, que es en este caso doña Rosita. Por su parte, destacamos también una trilogía de Miguel Delibes que publica El camino, obra en la que describe sobre todo su pueblo y las gentes, Las ratas, en la que describe sobre todo la vida de un misérrimo pueblo castellano, y después escribe, por supuesto, Los santos inocentes, que además yo creo vieron en versión cinematográfica, en la que aborda las diferencias de clase y el mal trato que los señoritos dan a esos personajes que para ellos, digamos, trabajan, como el famoso señorito Yazarías con la Milana bonita. También publica, y hay que destacar, de Miguel Delibes, una obra maravillosa, 5 horas con Mario, que es un auténtico soliloquio de una mujer, que en este caso es Carmen, que mantiene un diálogo imaginario con su marido muerto. Y de hecho fue una obra que además fue representada desde la visión y versión más teatral de la mano de la gran actriz Lola Herrera. Y así como les decía que tanto en la década de los años 40 como 50 Camilo José Cela y Miguel Delibes triunfaban haciéndose, pues digamos, un eco en esas dos décadas, no es menos Carmen Laforet, que aunque había publicado en el año 1942 la obra de Nada y que le valió además el premio Nadal y que identificábamos en esa novela existencial de la década de los años 40, en esta década, la de los 50, publica La isla y los demonios, en el año 1952, o Una mujer nueva, que está protagonizada por una mujer, Paulina. En este caso en concreto destacamos el hecho de que a finales de la década de los años 60 y durante los 70, esa novela social y realista se fue agotando y muchos autores reivindican otra manera de novelar, otro tipo de novela, con mucha más fantasía, con un lenguaje mucho más cuidado y sobre todo con la introducción de nuevas técnicas narrativas que, como les decía antes, copian de autores americanos como Marcel Proust, James Joyce, William Faulkner, que son los que se les considera como los novísimos en ese sentido, pero también de novelistas hispanoamericanos. Y ambos, en ese sentido, van a ser la nueva fuente de inspiración.
¿Qué es lo que buscan en este caso los nuevos narradores en esta década de los años 70 en adelante? Pues tratan de dinamitar de alguna manera la narración tradicional con puntos de vista cambiantes, con la presencia de frecuentes digresiones, con el uso de la segunda persona, el tú reflexivo, y con la presencia de un narrador omnisciente pero multiselectivo. Y tanto el argumento como la acción dejan de ser importantes en favor de lo onírico, en donde lo imaginativo y lo simbólico pasan a cobrar, digamos, un papel importante. Otra de las características de la novela de los años 70 es la disminución del diálogo tradicional y la mayor presencia de un monólogo interior, de esa reflexión, de ese Pepito Grillo, que a través de los personajes, digamos, pues son ahora los que, digamos, desempeñan un papel capital o fundamental. De hecho, tanto es así que el estilo indirecto libre y esa presencia del monólogo interior son fundamentales para demostrar que se recupera en la novela de esa década al protagonista individual, al personaje individual. Por otra parte, es cierto que la sintaxis se retuerce un poquito más en el sentido de que ya no se respeta la puntuación tradicional y que se introducen elementos extraños, como puedan ser encuestas o informes, en la propia novela, y en consecuencia el autor lo que debe es recrear e interpretar aquello que el escritor en este caso le ofrece. Como ya les mencioné antes, Cela había publicado y utilizado en muchas de sus obras la técnica del contrapunto y esa técnica caleidoscópica en obras como En la colmena. Juan Goytisolo con Señas de identidad, o Juan Marsé con Últimas tardes con Teresa, o Juan Benet con Volverás a la región, y por supuesto el autor cumbre en este caso, que es Luis Martín Santos, con su única novela Tiempo de silencio, son los encargados de cambiar el concepto de novela y marcan el camino hacia la modernidad, camino que luego, tras la muerte de Franco en 1975, el 20 de noviembre para ser exactos, y la supresión de la censura, permiten que las editoriales traten de lanzar la nueva novela española. Y tras una época de estancamiento, en la década de los años 80, se acentúa la influencia de los narradores del boom hispanoamericano. Los novelistas mayores, Cela, que publica Mazurca para dos muertos, o Miguel Delibes, Los santos inocentes, o Gonzalo Torrente Ballester, Fragmentos de Apocalipsis, siguen publicando. Goytisolo, de hecho, continúa con su tarea renovadora y experimental. Juan Marsé alcanza un notable éxito con obras como La muchacha de las bragas de oro y Rabos de lagartija, que por cierto esta última, en el 2016, pues sirvió, digamos, un poco para hacerle ver que escribiría una última novela, que es esa puta tan distinguida. Y no debemos dejar pasar la mención a Eduardo Mendoza, que escribió La verdad sobre el caso Savolta y La ciudad de los prodigios, y que la mayor parte de sus obras la sitúa en Barcelona. Y en la actualidad, la afición a narrar y a construir historias atractivas se generaliza de una manera, digamos, mucho más importante, entre otras cosas, pues porque ya hay un público lector que demanda todo tipo de novela. Y destacamos en la década de los años 80 a escritores como Javier Marías o a Julio Llamazares. Hasta aquí espero que le haya servido, a modo de resumen, repaso, esta teoría de la novela de posguerra. Hoy abordaremos el tema de la novela posterior a la Guerra Civil Española, a modo un poco, digamos, de resumen. Y en este caso, como siempre partimos y les pido que en clase hagan, debemos justificar el contexto. Es exactamente el mismo que cuando trabajamos el teatro de posguerra. Si bien es cierto la Guerra Civil en España supuso un empobrecimiento de la vida cultural española, nosotros debemos tener en cuenta que la censura, la falta de libertad de expresión, los tabúes morales y políticos, junto con el exilio de muchos de esos escritores, contribuyeron a la degradación del ambiente cultural. Autores como